Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Propuestas, revista informativa semanal que resume los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo con sus protagonistas. Propuestas con profesionales de la comunicación. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Nos encontramos aquí en la primera emisión de la revista informativa Propuestas, programa que lo transmitiremos semanalmente los días sábados de 7 a 8 de la mañana con un reprise los domingos a la misma hora. Propuestas será un programa donde trataremos temas trascendentes a nivel nacional e internacional, además donde propondremos importantes soluciones con personajes que hacen la noticia. Mi nombre es María Fernanda Velasco y les acompañaré a lo largo del programa. Muy buenos días. Nos alegramos tanto al escuchar historias como la de Cecilia, que hoy goza de una mejor salud al recibir atención ginecológica gratuita en la unidad móvil de la mujer. O la de Blanquita, que con una operación de reconstrucción de su oreja mejoró su calidad de vida. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y comparte el orgullo de ser pichinchano. Eficiencia y solidaridad. Transporte de calidad y más barato, presupuestos para la salud y la educación, el rechazo a la propuesta que impedía a la Fiscalía investigar la corrupción, así como los gastos públicos en el Mundial de Fútbol del 2014, están en la agenda de protestas que sacuden a Brasil desde hace 3 semanas. El Congreso brasileño, la institución más desprestigiada del país, demoró solo unas horas para responder a casi todas las demandas de las protestas que estremecen en las calles. En las redes sociales canalizadoras del descontento, ahora circula una broma, solo falta que suspendan el Mundial. Por otro lado, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, propuso el lunes 24 de junio cambiar la forma de hacer política en el país ante una serie de protestas a escala nacional. Nesse momento, propor o debate sobre a convocação de plebiscito popular. Quiero proponer un debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice el funcionamiento de un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país necesita, dijo la presidenta en una reunión. Un planteo audaz, pero que dependerá de acuerdos partidarios y llevará a tiempo cuando las calles claman reformas urgentes, sostienen expertos. Durante un encuentro con gobernadores estatales y alcaldes brasileños, Rousseff planteó lograr pactos nacionales de transporte, salud, educación y sugirió convocar a una asamblea constituyente para concretar una reforma política postergada. Sus palabras apuntaron claramente a responder a las exigencias que sugirieron este mes en la mayor ola de protestas callejeras que vive en Brasil, en al menos 2 décadas, que tiene como denominador común la crítica a los políticos y a los servicios públicos en las ciudades. Gracias, María Fernanda. Para nosotros es un gusto iniciar este proyecto periodístico denominado Propuestas en el ámbito de la televisión. Queremos entregar a través de la información los elementos suficientes para que puedan construir argumentos, criterios y opiniones. Así que esto para nosotros es un gran desafío. Y desde este instante también queremos darles la bienvenida ya a nuestros invitados. Para el día de hoy tenemos a Cristian Melo del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, igualmente al doctor Abelardo Pozo, catedrático de la universidad, los dos hemisferios. En realidad hay un tema que afecta y que genera una serie de inquietudes en América Latina. Este tema está relacionado con el ámbito de Brasil. En Brasil se ha generado una serie de acontecimientos importantes en los últimos años. Tenemos a Lula da Silva, un ex sindicalista que llegó a la presidencia de la República luego de varios intentos, y por supuesto también él terminó su periodo
con el porcentaje de aceptación y reconocimiento más alto que ha tenido, creo que la historia de este gran país de América Latina y en especial de América del Sur. Sin embargo, hoy, dentro de una misma propuesta y un mismo proyecto político que viene llevando adelante la actual presidenta de la República del Brasil, se genera una serie de movilizaciones y una serie de planteamientos que al parecer no estaban considerados dentro del proyecto político. Justamente nosotros lo que queremos hoy averiguarles, consultarles a nuestros invitados, y empezamos con el doctor Cristian Melo, que nos indique cuáles son justamente esas causas, esas motivaciones para que Brasil en estos momentos tenga que enfrentar una serie de movilizaciones que en determinado momento quizás se vuelvan hasta críticos para la estabilidad democrática. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Lo primero que tenemos que pensar es en cuanto a la magnitud del país. Brasil es un país con 190 millones de habitantes y los problemas que está viviendo Brasil reflejan problemas estructurales. ¿A qué me refiero con estructurales? Lo primero que tenemos que ver es la estructura del sistema político que tiene Brasil. Al momento en el Congreso Brasil tiene 26 partidos políticos. Ya se imaginarán el tipo de problemas que genera generar mayorías y buscar consensos para establecer un programa político. Es más, la coalición que maneja Dilma, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está formada por 17 partidos políticos. Esto quiere decir que es extremadamente complicado llegar a un consenso y poder sacar leyes, sacar normas, y siempre hay la posibilidad para que un grupo o dos grupos políticos estén tendiendo a buscar lo que se llama rentas. Las rentas son momentos en donde no se hace necesariamente lo que es mejor para el país, sino lo que es mejor para cierto grupo de poder. En segundo lugar, esta es una revuelta en donde está muy involucrada la clase media, la clase que tiene acceso al internet, la clase que tiene acceso a relativamente buenos sueldos y cosas así. Sin embargo, estas personas están enfrentadas a una situación en donde, y en realidad es increíble, pagan básicamente la tercera parte de sus ingresos en impuestos. Ajá. Y en seguridad social. Y una de las quejas que muchos de los brasileños de clase media están teniendo en este momento es que ellos pagan impuestos del primer mundo, pero los servicios que reciben a cambio no son de buena calidad. Entonces tiene usted una persona que básicamente la mitad de su ingreso se va entre seguridad social, lo que sería el equivalente al IES en Ecuador, y la otra mitad se va en impuestos no progresivos, como el equivalente al IVA en Ecuador. Y que a cambio de eso tiene carreteras malas, no sienten que tienen seguridad, no sienten que tienen acceso a salud y demás. Entonces todo este tipo de cosas están alimentando el descontento que tiene la gente de Brasil. Ahora consultémosle al doctor Abelardo Pozo. En realidad hay una serie de planteamientos y de propuestas que han planteado o han dado a conocer, al menos públicamente, quienes participan de estas manifestaciones, de estas movilizaciones. Entre eso estuvo el servicio de transporte público, que tuvo un incremento. Igualmente cuestionaron las inversiones que se están realizando en los estadios de fútbol. Y hay una serie de elementos, pero eso en el fondo, ¿son los elementos que realmente motivan a las movilizaciones o existen otro tipo de motivaciones que están ocultas? Sí, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. A mí me parece que lo que decía nuestro querido colega del IAE tiene muchísima razón. Es decir, en efecto, hay un malestar generalizado, y ese malestar generalizado tuvo un detonante. Me parece a mí que el detonante fue precisamente el aumento de los pasajes de transporte público, más o menos de casi un 50% más o un poco más del 50%. Por supuesto que esto afectaba mucho a ciertos sectores de la población, los sectores pobres, y afectaba mucho a los estudiantes. Los estudiantes proponían uno que se llamaban el pase libre. Hay un movimiento que fue el protagonista inicial de los levantamientos de las revueltas en el Brasil, que precisamente hablan de la necesidad de que a los estudiantes no les cobren las tarifas de transporte ni en el metro ni en ningún otro servicio público. Pero en definitiva lo que surgió, lo que se destapó con estas manifestaciones populares que fueron increciendo, se refería a la insatisfacción de los brasileños con el gobierno, denuncias de corrupción, muchos
de corrupción en la burocracia, muchos parientes que están vinculados entre ellos con un parentesco sumamente cercanos en que trabajan en los mismos sectores, y especialmente por unos aumentos enormes de los salarios mensuales que reciben los funcionarios públicos. Esto hizo que por primera vez desde que estaba posesionado en el mando la presidenta Rousseff, baje enormemente de consideración popular. En las encuestas populares se hablaba de una rebaja del 64%, tengo más o menos, más en términos generales, a un 50 y pico, 52%. Y esto fue realmente algo inusitado, como decía nuestro colega, lo que no había ocurrido antes con el gobierno de Lula, que Lula mantuvo una popularidad muy grande, y esa popularidad estuvo hasta el final del periodo de Lula. Se suponía que el gobierno de la señora Rousseff iba a ser similar y que iba a mantener estos grados altos de popularidad, y sin embargo tiene que empezar a reconocer que tienen que hacerse ajustes, y creo que en este punto es lo que deberíamos destacar y podríamos enfocarnos. Cuánto una presión social obliga a que un gobierno, inclusive un gobierno popular, reconozca que tiene que hacer ajustes. Es decir, aquí hay una serie de acontecimientos de carácter político, de carácter económico y fundamentalmente de orden social los que se evidencian. Pero en estos momentos, ¿cómo entender, doctor Melo, cómo entender de que esa gran aceptación que ha tenido este proyecto político que se está implementando y se está llevando a cabo, inclusive ejecutándose en el propio Brasil, donde se ha incorporado una serie de gente que estaba en condiciones bastante paupérrimas, digamos, en condiciones de pobreza extrema, inclusive a través del plan Cero Hambre? Igualmente eso significa como 40 millones de personas que se incrementaron, digamos que subieron su estándar de vida, su calidad de vida. Pero aquí, ¿cómo entender esa dinámica? Puesto que al parecer, si está saliendo desde el ámbito de la pobreza, de la clase baja, digamos, por graficar, hacia una clase media, quizás las expectativas de estos 40 millones y quizás de otra cantidad de gente son distintas a las que al momento de iniciar el proyecto político del PT con Ignacio Lula da Silva. Una de las cosas que tienes que acordarte es que Brasil era de las sociedades más inequitarias del mundo. O sea, básicamente, si tú te fijas en los coeficientes Gini, Brasil era una ciudad en donde era muy agradable ser rico, pero era muy desagradable ser pobre. Entonces, eso te da una estructura en el sistema, una estructura en la sociedad en donde genera necesidades insatisfechas. Y el problema que ahorita se está enfrentando, el problema brasileño, es que mucha de la gente que ha salido de la pobreza está en áreas rurales, y sin embargo tienes necesidades insatisfechas terribles en las áreas urbanas. Y es por esto que la fuerza de las manifestaciones que se vieron en Brasil han sido básicamente en las ciudades que están entre los dos mundos. Tienes ciudades que están haciendo el mundial, que van a tener una influencia extremadamente fuerte de turismo, y son las ciudades en donde tienes más altas protestas, porque son las ciudades en donde se ve que el gobierno brasileño está invirtiendo 3.600 millones de dólares en estadios de fútbol, y son la gente que al mismo tiempo tiene que pagar para mandar a sus hijos a escuela privada, porque en el gobierno de Collor de Mello se hizo un proceso de total destrucción del sistema de educación público. Entonces tienes este enfrentamiento entre los dos mundos, entre el Brasil del futuro y el Brasil con la carga de toda la herencia de desigualdad que viene desde los 70s. Claro, sabiendo que estas desigualdades, inequidades que se presentan, obviamente en cada uno de estos países, genera también el descontento. Pero frente a este descontento, a estas causas, ¿cuáles son las alternativas como para poder salir de esta crisis? Porque no podemos o no se pueden quedar ahí simplemente estancadas o escuchando y para de contar, sino que hay que buscar salidas. ¿Cuáles podrían ser estas salidas? Que inclusive una de ellas ya lo plantearon, ¿no? Que es convocar a una asamblea constituyente. No sé si existan otras alternativas. Y en el caso de darse la asamblea constituyente, ¿cuáles son las condiciones actuales que viabilicen? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Sí, bueno, en primer término creo que hay una especie de clamor general en el Brasil para que todo lo que el Brasil está proyectándose internacionalmente se acerque a una realidad nacional. Lo que el Brasil aparece es un Brasil que está superando los límites de pobreza, que es una economía emergente, es uno de los países BRICS,
pero no se ha traducido esta supuesta bonanza económica en la situación de la gente. Los programas que se han llevado adelante efectivamente no han llegado a disminuir en lo que significa la pobreza crítica. Sigue siendo Brasil, a pesar de todo su desarrollo, que es absolutamente admirable, sigue siendo un país subdesarrollado precisamente por las diferencias que anotaba el doctor Melo. Era impresionante el ver cómo en los barrios suburbanos de las ciudades grandes como Río de Janeiro, como San Pablo, las gentes se debaten en una terrible miseria, por un lado. Por otro lado, la situación de seguridad ciudadana también es un punto fundamental. El Brasil se ha venido pronunciando como un país seguro, se había venido promocionando como era un país donde era muy grato vivir, y resulta que en la vida real, en la vida práctica, no es tan grato vivir, porque uno tiene que pasar por unas ciudades en donde la delincuencia ha crecido exponencialmente. Esto hace que efectivamente se deba pensar en una nueva orientación política del Brasil, una nueva orientación política que muy probablemente tenga que atender de manera mucho más importante las diferencias que existen dentro de la Federación Brasileña. La Federación Brasileña descansa en unos estados muy grandes y en unos estados pequeños muy empobrecidos. Entonces tendría que tomarse más relación y hablar de la solidaridad social que vaya en beneficio de estos estados pequeños. La nueva constitución brasileña tendría que ser así, una constitución que plantee como un punto fundamental para el Brasil la solidaridad social. Yo creo que por ahí podría venir. Por ahí se podría empezar, pero sí. Sin embargo es importante conocer cuáles son las alternativas desde el orden político, porque al parecer los problemas sociales, los conflictos sociales están identificados, de alguna manera se han evidenciado con estas movilizaciones, quizás estuvieron ocultos a través de varios proyectos que se habían ido implementando y habían sido de beneficio y habían tenido un gran impacto. Pero en el orden ya estrictamente político se requiere construir nuevas herramientas, reconfigurar el escenario para de esa manera poder tener las herramientas necesarias para que este proyecto que ha llevado adelante el PT fundamentalmente a través de sus dos periodos presidenciales, que el uno está vigente todavía, puedan tener esas herramientas para que esto de alguna manera tenga alguna salida, ¿no? Uh-huh. No sé, al respecto, ¿usted qué dice? Básicamente lo que creo que Brasil está pasando es por una crisis de representatividad. O sea, cuando la gente toma las calles, lo que te indica es que simplemente no sienten que el gobierno está respondiendo a las necesidades de su pueblo. Y si nos fijamos en la historia de Ecuador, desde 1990 hasta el 2005 tenemos un claro ejemplo de eso. O sea, la gente sale a las calles porque siente que el señor que está en la presidencia no le representa, no está haciendo lo que debe de hacer, no está asumiendo la responsabilidad del Estado y demás. El proceso que nosotros pasamos en realidad fue una reforma constitucional para mejorar la representatividad del pueblo en los mecanismos de gobierno. En Brasil, imagínate que el día antes de las protestas, el miércoles, ayer, el Congreso estaba discutiendo una norma para hacer que sea más difícil hacer seguimiento de casos de corrupción. O sea, estaban simplemente deshuesándole al aparato de control de corrupción. O sea, sería como que pasen una ley aquí y le quiten los poderes de vigilancia totalmente, absolutamente a Contraloría. Y que dejen, en lugar de que sean 5 años que te sigue Contraloría, que lo pasen a que sean solamente 6 meses. Hasta eso ya pasó la cláusula, ya se anuló el juicio, ya no pasó nada. Por respuesta a las protestas populares, porque decían que esto era es un escándalo que los mismos congresistas estén pasando una regla para que no les puedan perseguir por corruptos. Ya anularon esa regla, pero esto solamente es un caso específico. Te dice que tiene que cambiar algo mucho más allá en la estructura del sistema político, y sí, inevitablemente van a tener que ir a una reforma constitucional, porque a la larga las constituciones son el pacto social que rige cómo quieres que se maneje un país. Ese es mi punto. Bueno, y para finalizar este diálogo, tanto con el doctor Cristian Melo como con el doctor Abelardo Pozo, para cerrar con usted, doctor Pozo, ¿cuál es el panorama? ¿Por dónde viabilizar? ¿Está planteado desde el orden jurídico, desde el orden constitucional, quizás desde carácter político, el llamar a una asamblea constituyente? Pero ¿qué otras alternativas pueden existir en estos momentos para que esta crisis de alguna manera tenga una salida en bien de Brasil? Bueno, a mí me parece que me permitiría hacer una especie de lucubración. Yo creo que una posibilidad real existe en que los partidos políticos y las tendencias políticas que estén apoyando
el plan de la señora Rousseff, tengan que ser partidos que reconozcan cuál es su lineamiento y cuál es su expectativa de futuro como partido político, como organización política, y tendrán que hacerse una especie de renovación para que ciertos partidos políticos que se manifestaron y se han manifestado en estas últimas revueltas como demasiado fanatizados pierdan su terreno. Entonces yo creo que sí va a servir para que América Latina, gracias a lo que está, no gracias porque no puede agradecerse lo que está ocurriendo en el Brasil, pero siguiendo el ejemplo del Brasil, también busque las definiciones políticas que están buscando otros países. No creo yo que el Partido Comunista, por ejemplo, del Brasil, que se ha estado manifestando ahora en este sentido y que ha sido uno de los elementos fundamentales para poner escudos de protección para toda la cuestión de responsabilidad social, sea un partido que tenga futuro dentro del nuevo Brasil. Sí, este ha sido el diálogo sobre las movilizaciones en Brasil. Queremos agradecerles a nuestros invitados y posiblemente estemos nuevamente invitándoles a este programa Propuestas para saber qué es lo que sucede en América Latina, qué es lo que sucede en el Ecuador. Muchas Encantados, muchas gracias. Muchas gracias.